El área sombreada de esta figura es 5pi unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrar por qué. Primeramente borramos el área sombreada y al final la vamos a devolver. Ahora, póngale mucho ojo a la figura, que es un rectángulo que tiene una diagonal, que tiene dos puntos tangenciales tanto a este semicírculo como a este semicírculo. Lo que nosotros queremos encontrar es el área sombreada de estos dos semicírculos. Pero primero estamos comprobando pues que estos dos semicírculos son del mismo tamaño, porque la diagonal tiene un punto tangencial en cada uno de los semicírculos. Muy bien, ahora sabemos que los dos semicírculos son del mismo tamaño. Y pues basta con encontrar el radio de un solo de los círculos y ya vamos a poder encontrar su área sombreada. Muy bien, ahora póngale ojo a estas líneas de aquí, que nos dividen a la diagonal en tres partes iguales, ¿sí? La diagonal va a ser desde aquí hasta este punto tangencial, va a ser del mismo tamaño que desde aquí hasta este otro punto tangencial y desde aquí hasta el vértice de aquí. Muy bien, ahora tenemos por aquí que esto mide 5. Y recuerden ustedes que cuando tenemos un círculo, vamos a dibujar más o menos un círculo, y tiene una línea que tiene un punto tangencial aquí, y otra línea que se une a esta línea que también va a tener un punto tangencial aquí, entonces estas dos líneas van a ser del mismo tamaño. Y eso sucede aquí, solo que con un semicírculo y no con un círculo. Fíjense, tenemos estas dos líneas que vendrían a ser estas dos líneas. Esta línea de aquí tiene un punto tangencial aquí y esta línea de acá tiene un punto tangencial acá. Por lo tanto, estas dos líneas deben ser del mismo tamaño. Si esto mide 5, esta línea de acá también va a medir 5. Pero solo hasta aquí, fíjense, solo hasta este punto tangencial, ¿sí? Entonces, como esta línea está dividida en dos partes iguales por este punto tangencial, entonces esta partecita de aquí va a ser la mitad de 5. La mitad de 5 es 2,5. Esto de aquí también va a ser 2,5 y esto de aquí también va a ser 2,5, ¿sí? Dándonos un valor de esta línea de la diagonal de 7,5. Si sumamos todo esto, nos da 7,5, ¿no? Y se nos forma también un triángulo rectángulo con la altura, la base y la diagonal. Fíjense, por aquí vamos a tener 90 grados, se nos forma un triángulo rectángulo. Y podemos encontrar esta parte de aquí, que lo vamos a llamar A, utilizando Pitágoras, ¿no? Entonces decimos que Pitágoras, A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Muy bien, tenemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de H. ¿Quién es H? 7,5. Pero lo vamos a escribir como una fracción. ¿Cómo se escribe 7,5 como una fracción? Como 15 medios, ¿sí? 15 medios es 7,5. Esto al cuadrado, menos el otro lado que mide 5, también al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, que es 225, sobre 2 al cuadrado, que nos da 4, y menos 5 al cuadrado, que es 25. Muy bien, por aquí nosotros podemos sumar esto de aquí como si fueran dos fracciones o utilizando el siguiente método. 4 por menos 25 me da menos 100. Y menos 100 más 225 me da 125. 125 en el numerador y en el denominador me va a quedar este 4 que teníamos ahí. Todo esto dentro de la raíz, ¿no? Entonces tenemos que A va a ser igual a 125, que lo podemos escribir de otra forma, ¿no? Vamos a distribuir primero la raíz para el numerador y para el denominador. Entonces me queda 125, la raíz de 125 y la raíz de 4. Perfecto, tengo que A va a ser igual. Podemos escribir 125 como 25 por 5. Entonces tenemos aquí la raíz cuadrada de 25 por 5 y todo esto sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Muy bien, y pues por aquí tenemos que A, sacando la raíz cuadrada de 25, es 5. Y dentro de la raíz nos va a quedar este 5 de aquí. Todo esto sobre 2. Fascinante, hemos encontrado ya el valor de A. El valor del lado de aquí, ¿sí? Esto de aquí es 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2. Muy bien. Ahora, como ustedes estarán pensando, pues necesitamos
el radio del semicírculo. Entonces vamos a trazar, más o menos se encuentra por aquí el punto medio del semicírculo. Vamos a trazar el radio desde este punto hasta este punto tangencial, ¿sí? Vamos a hacerlo, nos queda de esta forma, ¿sí? Tenemos por aquí el radio que lo vamos a llamar R minúscula. Y cuando unimos el radio de un círculo o de un semicírculo a una línea tangencial, entre estas dos líneas van a haber 90 grados porque son perpendiculares. Muy bien, se nos ha formado otro triángulo, además del triángulo que teníamos grande, ¿no? Y fíjense que estos dos triángulos tienen algo en particular. Este ángulo de aquí, voy a borrar esto de aquí, este ángulo de aquí, que lo voy a llamar alfa, es el mismo ángulo tanto para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Además de eso, el triángulo pequeño tiene un ángulo de 90 y el triángulo grande también tiene un ángulo de 90. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Vamos a dibujarlos por aquí. No los voy a dibujar a escala. Fíjense, primeramente voy a dibujar el triángulo grande, ¿sí? Este de aquí. Por aquí tenemos el ángulo alfa, que es este ángulo de aquí. Vamos a darle un nombre a este ángulo de aquí. Vamos a decir que es beta. Muy bien, como los dos triángulos tienen dos ángulos en común, entonces el tercer ángulo también debe ser igual. Entonces este ángulo que me falta también va a ser beta. Muy bien, entonces tengo por aquí beta y por aquí tengo 90 grados. Recuerden, estoy dibujando el triángulo grande. Este lado que comunica los 90 con beta es 5. 90 con beta es 5. Muy bien, 90 con alfa es 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2. Vamos a borrar esto, pues, y al final vamos a comprobar si lo realizamos bien, ¿no? Entonces tenemos 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2. Perfecto. Y pues la hipotenusa pues no es mucho de nuestro interés, ya vamos a ver por qué. Vamos por aquí a dibujar el otro triángulo, ¿sí? Vamos a poner los 90 grados en el mismo lugar, el alfa en el mismo lugar y el beta en el mismo lugar. A este triángulo de aquí le damos la vuelta y nos va a quedar de esta forma. Pero no pasa nada si no te das cuenta cómo le dimos la vuelta, porque pues los lados de un triángulo se conectan con ángulos. El ángulo de 90 grados con el ángulo beta se conecta con esta línea y vamos a buscar acá. 90 con beta se conecta con R, entonces este lado es R. 90 con alfa es 2.5, pero lo vamos a escribir como una fracción, ¿sí? Como 5 medios. Muy bien, 5 medios pues es 2,5. Y ahora podemos hacer una relación directa de sus lados. Por eso no necesitábamos la hipotenusa. Podemos relacionar R a 5 medios. R va a ser a 5 medios como 5 va a ser a 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2. 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2. Perfecto. Y pues este 2 puede pasar a multiplicar acá arriba, porque si hacemos la ley de extremos y medios pues nos queda de esa forma. Si quieren pueden hacerlo en su cuaderno, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer directamente. Nos queda 2R, este 2 pasa a multiplicar por esta R, sobre 5. Y en el otro lado también va a suceder lo mismo. Este 2 pasa a multiplicar acá arriba. Me queda 5 por 2 y en el denominador me va a quedar esto de aquí. Esta es 5 raíz cuadrada de 5. 5 raíz cuadrada de 5. Y desde aquí nosotros ya podemos empezar a simplificar, ¿no? Por aquí un 5 y un 5. Ahora, ¿qué pasa con este 5 de aquí? Lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Vamos a hacerlo paso a paso. 2R sobre 5 va a ser igual a 2 sobre raíz cuadrada de 5. Muy bien. Pasamos el 5 a multiplicar y el 2 a dividir. Nos queda que R va a ser igual a 2 sobre raíz cuadrada de 5. Estoy escribiendo esto, ¿no? Multiplicado por este 5 y dividido por este 2, ¿no? Ahora podemos simplificar aquí y aquí. Y nos ha quedado 5 sobre raíz cuadrada de 5. Impresionante. Tenemos por aquí 5 sobre raíz cuadrada de 5. Fascinante. Tenemos ya por aquí el radio de nuestro semicírculo. Y puesto que estos dos semicírculos son del mismo tamaño, entonces podemos encontrar simplemente el área de un solo círculo, ¿sí? Porque sumando estos dos semicírculos, pues me da el área de un círculo. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio es 5 sobre raíz cuadrada de 5. Perfecto, todo esto al cuadrado. Tenemos que el área sombreada va a ser igual, por aquí tenemos pi, 5 al cuadrado pues es 25.
y sobre raíz cuadrada de 5 al cuadrado, se simplifica el exponente con el índice y me queda 5. Y señores y señoritas, damas y damos, el área sombreada simplificando me queda 5pi y todo esto unidades cuadradas, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.